Hoy es nuestro primer capítulo de EctisCon. Mm, Somos Gracielena Candela y Luis Luis Enrique, Sánchez. Luis Enrique Sánchez. Bueno, Luis, encantadísima de estar contigo. Esta es una idea que partió a raíz de un encuentro con un amigo. Luis es una magnífica persona y profesional, abogado, que se ha dedicado al tema ético en las empresas. Y bueno, yo soy periodista, tengo más de 30 años ejerciendo de mi profesión, no solamente como periodista, sino también como asesora comunicacional estratégica, bien sea para corporaciones, bien sea para marcas o para individuos. Y entonces hemos conversado muchísimo, nadie nos para, cada vez que conversamos podemos estar todo el día conversando y resulta que nuestro trabajo se complementa. Así que bueno, encantadísima de tenerte como partner en esta experiencia que comienza el día de hoy. No, gracias. Ahora sí que es un gusto estar aquí nuevamente contigo y con el público para llevarles estas experiencias, esa mezcla de ética y de comunicación dentro de su día a día, ya sea en el ámbito profesional o personal. Y sí, para mí también fue un gusto el haberte conocido, así en el sentido de amistad, ¿no? De unión por parte de otro amigo en común. Y me agradó mucho esa conexión que hicimos ambos, tú dentro de lo tuyo, de la comunicación y cómo trabajas con las empresas, y el incluso yo darme cuenta de cómo también la comunicación efectiva, tal cual la manejas tú, es sumamente importante dentro de los programas de ética y cumplimiento que vemos dentro de las empresas, ¿no? Y que tú también me has hecho reflexionar en el sentido de cómo implementar eso en los aspectos personales. Entonces, este va a ser interesante. Y una de las cosas que hablamos es hacer de esta información accesible a todo el mundo, porque a veces tú formas parte, por ejemplo, de una exposición en una junta directiva de una empresa y todo es evidentemente un formalismo, pero yo creo que al final, cuando tú te conectas con tu profesión y realmente lo amas y tienes esa pasión, lo haces agradable, lo haces divertido, lo haces no te pesa, puedes estar 5 horas trabajando y lo haces de manera agradable, ¿no? Porque evidentemente hay una conexión. Yo le comentaba a Luis que cuando empecé en el mundo de corporativo, en la parte comunicacional, evidentemente yo incorporaba por el tema de valores familiares, educativos, ¿verdad? Todo el tema ético, pero sin una estructura, sino como olfateando, ¿no? Me iba como intuitivamente. ¿Cómo se formaliza, cómo se estructura esa parte ética en una corporación? Porque depende mucho de la idea original del dueño de la compañía o de los accionistas de la compañía. ¿Cómo integrar esa ética a un proceso de una empresa que lo que busca evidentemente es generar recursos económicos? No, mira, es un punto bastante interesante. Muchas gracias, gracias. Al final de cuentas, los programas de ética y cumplimiento tienen una estructura. Ya hay varias disposiciones internacionales que te dicen cuáles son los diversos elementos que debe de cubrir un programa de ética y cumplimiento organizacional, ¿verdad? Pero obviamente la comunicación es un aspecto de los más relevantes. ¿Por qué? Porque cuando hablas de cultura organizacional, cuando hablas de cuál es el propósito, cuál es la misión, la visión, los valores de la empresa, el cómo comunicas eso es lo más importante que tienen como responsabilidad las juntas directivas, los comités ejecutivos, los miembros de dichos grupos, para comunicar, pero no nada más en el sentido de comunicar, sino hacer pasar esas creencias a la gente con la que interactúan. Y cuando digo con la gente con la que interactúan, es todo el mundo pensamos los empleados, directamente los empleados de una organización, pues deben de saber porque esa es la cultura que deben de vivir. Pero las empresas tienen que ir más allá de eso, es decir, cuáles son sus creencias, cómo pasas esas creencias comunicándolas efectivamente a tus clientes, a tus proveedores, a tus prestadores de servicio, cómo alineas esas relaciones con gobierno, esta creencia que tienes tú como empresa es educativa, o sea, tú tienes que enseñarle a la gente que esté entrando a trabajar contigo por una u otra razón, cuáles son tus creencias, cuáles son tus valores y principios como organización. Y es sumamente importante, y ahorita me vas a confirmar tú, es sumamente importante porque en la actualidad
Si hablamos de valores, si hablamos de propósito, si hablamos de misión y visión, cuando yo le pregunto a la gente, no sé tú en tus experiencias, confírmame ahorita, ¿cuál es tu propósito de negocio? Hijo, no sé en tu experiencia, pero mucha gente se queda como, es que yo quiero vender este producto o quiero dar este servicio. Claro, porque lo que Sí, están es pendiente del número, más nada. Y exacto. yo siempre he dicho que cuando tú haces las cosas bien, el dinero viene solo. Esa ha sido Sí, mi filosofía. O sea, yo firmo el contrato con mis clientes y les digo, bueno, ya lo firmamos, ya tengo claro que tú me vas a pagar mensualmente lo que me vas a pagar y yo me desconecto porque evidentemente hay un voto de confianza de que uno va a recibir pues su beneficio económico, pero yo me imbuyo de tal manera como si la empresa fuera mía. Entonces, a mí me ha pasado que yo he estado con juntas directivas maravillosas que han logrado que esa marca tenga un sello en la frente, que las personas amen la empresa como su propia familia. Pero también me ha pasado que hay juntas directivas donde sencillamente no tienen un vínculo con la gente de recursos humanos, es decir, no le da la preponderancia, parece incongruente lo que estoy diciendo, pero es así, es decir, sí, bueno, ellos están allí, ellos están haciendo el trabajo allá fabricando, qué sé yo, cualquier cosa, y nosotros estamos acá. De hecho, yo en los últimos 5 años, a partir de la pandemia, he trabajado mucho el tema psicológico, me he imbuido en posgrado para conocer mucho más al ser humano, porque uno no se la sabe toda. Yo creo que todos los días nosotros estamos aprendiendo. Y tú sabes ahorita una palabra que normalmente se usa en las corporaciones, que es la creencia. Y yo elevo un poco el tema de las creencias, porque las creencias son pensamientos que ya están como extremadamente pesados en la sociedad, ¿no? Bien sea familiar, bien sea político, bien sea religioso, bien sea económico. Y yo creo que el individuo como tal tiene que evaluar qué está pensando, porque puede romper esos esquemas o puede mejorar esa creencia, ¿ok? Porque nosotros venimos a veces arrastrando de manera ancestral procesos aprendidos, lo cual no es malo porque forma parte de nuestra experiencia de vida. Sin embargo, en la actualidad, donde todo tiene que ver con la comunicación, si tú no estás preparado, simplemente te caes y no sabes cómo levantarte. Parece incongruente, pero es la verdad, porque ¿cuántos casos de depresión, por ejemplo, no existen en la calle, más allá de tus temas personales a nivel profesional? Porque no cubres tus expectativas o la gente te exige una expectativa con la cual no llegas. ujú, Entonces, la ética con la comunicación, como el respeto hacia ese ser humano, que tiene un potencial determinado que se tiene que autodescubrir y al mismo tiempo ver si donde está en la compañía o en la profesión o en esa idea que quiere desarrollar como emprendedor, realmente encaja. No porque lo diga la sociedad, sino porque tú realmente, tu intuición, tú sabes, tu pasión, lo que tú crees, dice, por aquí es que van las cosas. Cuando tú conectas esa intuición y esa pasión de lo que a ti te gusta, nadie te detiene y no tienes que dañar a la competencia. Porque yo creo que partimos de esa parte ética cuando entonces estamos viendo al otro y es un competidor, no, velo como una experiencia, enfócate en todas esas cualidades que tiene la corporación, que tienes tú como individuo, como profesional, para llegar a una meta determinada sin tener que dañar a nadie. no, estoy completamente de acuerdo. Y tocabas un punto muy importante cuando hablabas de existe actualmente mucha depresión en las personas o personas perdidas, etcétera. Yo creo que si volvemos otra vez a lo que hablaba anteriormente, hay mucha persona, muchos individuos que no saben responder a la pregunta de cuál es tu propósito. O sea, ¿qué es lo que estás buscando? Entonces, ahorita con tanta comunicación, con tanta información, mejor dicho, afuera, es muy fácil que nos perdamos como personas y andemos siguiendo a otras creencias, a otras formas de ser, a otros individuos que no necesariamente nos van a guiar por el camino por donde queremos ir nosotros. Pero si no sabe uno a dónde va, pues entonces no va a ningún lado. Y eso es muy importante saberlo y reflexionarlo. ¿Por qué? Porque hablábamos de valores, hablábamos de cultura. Cada uno de nosotros tiene unos valores específicos y una cultura específica basada en las experiencias de su pasado, ¿no? En su vida y te vas adoptando a las otras creencias o a las otras culturas que coincidan de cierta manera a conforme te has ido creciendo tú, conforme has ido cultivando tú esos valores.
y te vas uniendo y vas caminando sobre ello, pero muchas veces es muy fácil perder ese camino. Entonces, es muy importante estar constantemente preguntándose ese hacia dónde voy. Las empresas se manejan a través de planes de 5 años, de 2 años, de 3 años, de 5 años, los planes quinquenales, ¿no? El 5-year plan que le llaman en Estados Unidos, la cultura. Y las personas no, las personas son muy pocas las que yo conozco que dices, oye, estas son mis metas a un año, yo en 5 años me veo de esta manera. Y eso es muy importante tener. Se maneja a nivel corporativo, pero es muy importante tenerlo a nivel personal también. Y eso se maneja también, se refuerza también por el sentido de la comunicación, cómo te estás comunicando con unos con otros, qué es lo que cree uno, qué es lo que creo yo, me adopto o no me adopto. Entonces, digo, no sé en su lado cómo pudieras complementar tú con las experiencias que te ha tocado este tema que estoy tomando de cómo la gente se pudiera perder por no saber qué es lo que quiere o a dónde va. Cuando uno trabaja el proceso de comunicación corporativa, siempre tiene que tener una estructura, ¿no? Igualmente como uno como individuo tiene que tener una estructura porque si no, no sabes dónde vas, ¿no? Es como un barco que está a la deriva en el mar. Pero yo he aprendido que también uno puede proyectar a un año, a 2 años, a 6 meses, a 3 meses, y estamos a nivel mundial en un proceso cambiante. O sea, lo que hoy funcionaba, tal vez ya mañana no lo es. Y todo producto también de la pandemia, ¿no? O sea, yo he conversado con varios colegas donde yo digo, los estudios de mercados, entre comillas, porque lo que dice el estudio de mercado ahorita no necesariamente me va a funcionar dentro de un mes. Es decir, es Ujú. una referencia, más no era como antes que todo estaba como más claro, ¿no? Y no había tantos cambios desde el punto de vista comunicacional. Y he aprendido como individuo, como ser humano, como persona, que uno, por un lado, está viviendo en el pasado y por otro lado, está viviendo en el futuro. Entonces, en el pasado, evidentemente, tenemos experiencias bellas porque todo ser humano tiene recuerdos maravillosos, pero también vivimos en recordar momentos de ira, de rabia, de miedo. Sobre todo el miedo es algo que paraliza, que no te deja mover. Y el futuro te genera ansiedad. Entonces, si eso lo trasladamos a un empresario, si eso lo trasladamos a un profesional, imagínate el caos que eso puede suceder dentro de las empresas, porque ni siquiera las cabezas de las empresas están claras de lo que les está pasando. Y yo tuve un autodescubrimiento y dije, bueno, ok, yo puedo hacer una proyección de meses o de años, pero yo voy a vivir el presente y voy a ser flexible, porque muchas veces cuando uno es profesional, uno es como que cuadrado y uno tiene que uno mismo hasta romper sus propios esquemas, es decir, esto es lo que yo proyecto, pero todos los días estoy aprendiendo. Entonces, si ese proceso de aprendizaje lo haces con una comunicación interna, eso va a ser maravilloso externamente. Pero si eso además lo acompañas con una ética donde tú respetas al otro, donde tú no juzgas al otro, donde tú más bien sacas lo mejor del otro, es maravilloso. El otro no tiene por qué ser tu mejor amigo o tu amigo, sino simplemente es una persona que te puede acompañar diariamente dentro de una empresa. Yo recuerdo cuando yo era reportera, siempre que llegaba maquillaje me encontraba con el presidente del canal donde yo trabajaba y él me dijo estas palabras, Gracielena, saca lo mejor de cada quien. Él no tiene que ser tu mejor amigo. Yo había llegado medio molesta por un editor que no me había hecho bien el trabajo el día anterior y yo dije, es verdad, tengo que sacar lo mejor de cada quien y entender que bueno, que todos los días estamos aprendiendo. Sí, sí, no, y que la gente reacciona de diferentes maneras. Exacto. Un punto muy importante que me costó mucho trabajo entender es el hecho de que la otra persona no te entregue lo que tú estás esperando, no Ujú. significa que no haya dado el 100% para lograr lo que hizo. Y es esa conexión la que se tiene que lograr entre unos y otros. O sea, pero digo, creo que esa es la intención de este podcast, ¿no? De estos videos, de estas entrevistas entre nosotros, gracias, el poder compartir experiencias, el poder decirle a la gente, me pasó esto y está relacionado con la comunicación y con la ética de esta manera, el poder compartir tanto tu experiencia en comunicación como mi experiencia en ética y cumplimiento en un sentido organizacional, en un sentido personal y recibir retroalimentación de la gente con la finalidad de poder también vivir las experiencias de los demás y poder transmitirlas y aprender todos en un mismo foro. Al menos esa sería mi perspectiva, eso sería lo que estaría esperando yo de este tipo de entrevistas. Y además quitarnos los trajes que nos ponemos diariamente, ¿no? Porque el ego
forma parte de que, bueno, yo estudié en Harvard o yo estudié y hice un posgrado. Eso al final no sirve nada o de nada cuando no estamos claros de cuál es el propósito de vida y cuál es el propósito profesional, porque estás así sin darte cuenta de caer, por ejemplo, en una depresión. Yo me he impactado de cómo artistas famosos, cantantes famosos, empresarios caen en una depresión de la noche a la mañana porque justamente tú decías esa pregunta clave, ¿cuál es tu propósito? Y claro, puedes generar muchísimo dinero, que es magnífico, ¿verdad? Puedes tener todo muy bien estructurado, pero si al final hay un vacío, porque somos seres humanos, o sea, eso hay que partir de allí. Y el ser humano tiene emociones y tiene sentimientos. Y yo creo que al final la comunicación, el respeto, la ética y el autoconocimiento permanente, no solamente desde el punto de vista profesional, ¿verdad? De las nuevas tendencias, sino tú como persona. Y estar en momentos de silencio, yo diría incluso diariamente, para decir, bueno, ¿por dónde va la cosa, no? Y cuando tú empiezas a no juzgar a los demás y sacar lo mejor de cada quien, como tú lo acabas de plantear, es impresionante porque empiezan a mejorar las cosas, entre ellas que de repente tú dices, mira, yo me tengo que ir de esta empresa, o no, o de repente ves una puerta y la abres y mejora un proceso que es beneficioso para toda la empresa. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y el cómo te estás relacionando con cada uno yo les llamo partes interesadas, ¿no? Cada una de esas personas que se relacionan a ti, no nada más en el sentido empresarial, sino también en tu día a día. ¿Cuántas veces te ha pasado que te levantes con toda la energía del mundo y te topas, perdón, con una u otra persona que te empiezan a contar tus problemas y sientes cómo esa energía se está consumiendo? Es el cómo aprendemos a protegernos sobre ese tipo de cosas, el cómo a lo mejor compartir ese tipo de cosas también nos ayudan en términos generales y no ser tan aprensivos también nosotros mismos. Como dices tú, de saber quiénes somos, saber qué es lo que queremos y entender a los demás en un sentido de comprensión, pero no de aprensión para que luego te afecten las cosas externas. Así que bueno, a partir de este momento estamos abiertos a que nos escriban, que nos hagan todas las preguntas que ustedes consideren. Díganos cuáles son los temas que ustedes consideren que debemos desarrollar desde el punto de vista comunicacional unido a la ética. Eso es importante porque parece que la ética fuera de los griegos y es que está ya, tú sabes, inaccesible o eso forma parte de una élite. No, 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 la ética y la comunicación forma parte integral de lo que somos como individuos, como sociedad, en fin. Y creo que estamos, en la medida que nosotros expongamos nuestra experiencia, nosotros también aprendemos de ustedes. Esto es una retroalimentación, no solamente vamos a darle, digamos, esa oportunidad de ofrecerle nuestro conocimiento, incluso nuestros servicios. Estamos a la orden, para conectarnos con ustedes e inclusive si tienen una situación determinada en su empresa, en su corporación, pues estamos abiertos a ofrecerles pues orientación sobre el tema. Claro que sí, gracias. Ahora sí que ha sido un gusto estar contigo. Va a ser Igualmente. un placer continuar teniendo estas conversaciones, ahora ya en el sentido público, no en el sentido privado, y esperemos que tanto tus conocimientos como los míos sean de mucho uso para la gente.